La espectroscopia y su tecnología, un repaso histórico y su importancia para el siglo XXI. Optativo, métodos ópticos. Introducción. En este sentido, el desarrollo de la espectroscopia y el de sus diferentes aplicaciones son el producto de ambos mundos, la curiosidad de explicar y comprender fenómenos de la materia, y la utilidad en la aplicación de dichos fenómenos. El estudio de métodos y técnicas para conocer las propiedades de los materiales y sustancias simples o complejas, que absorben y emiten radiación, la cual puede ser caracterizada a partir de sus espectros. Está siendo utilizado en campos tan diversos como la astronomía, las comunicaciones, la biología y la salud, por solo mencionar algunos de los derroteros que ha seguido esta tecnología a lo largo de su desarrollo. El término espectroscopia hace referencia a la observación y al estudio del espectro, y se basa en la interacción de la energía radiante con la materia. Esta interacción es tan específica que nos permite identificar el tipo y la cantidad de materia que interactuó. Algunos tipos de espectroscopia. La espectroscopia atómica permite medir las concentraciones de un material en una mezcla y determinar hasta el momento más de 70 elementos diferentes en solución o directamente en muestras sólidas, utilizadas en farmacología, biofísica o toxicología. Se utiliza comúnmente en análisis de aguas, muestras geológicas, muestras orgánicas, metales, aleaciones, petróleo y sus subproductos. La espectroscopia ultravioleta visible está basada en la cantidad de energía que puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia presente. Las técnicas de absorción suponen que cuando una radiación incide sobre una muestra, se produce una absorción parcial de esa radiación, lo que produce una transformación entre los niveles energéticos de la sustancia, pasando esta a un estado de excitación y al regresar a su estado basal, emite una radiación de menor longitud de onda. La espectrometría infrarroja se basa en el hecho de que los enlaces de las sustancias tienen frecuencias de vibración específicas. A partir de la energía emitida por las vibraciones de estos enlaces, se determina el o los elementos contenidos en las muestras. La espectroscopía de rayos X se utiliza para determinar las estructuras electrónicas y cristalinas de los materiales bajo estudio mediante excitación por rayos X. Utiliza energías superiores a la radiación ultravioleta, que permiten una rápida interacción con los electrones, y son capaces de penetrar estructuras cristalinas. La espectroscopia de plasma utiliza una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una concentración significativa de cationes y aniones. Generalmente se utiliza gas argón, el cual es excitado por una fuente de radiofrecuencia, lo que la convierte en plasma de altas temperaturas. La muestra es transportada al seno del plasma, donde es totalmente disociada. La recombinación de los electrones de la muestra a sus estados basales son fuente de emisión espectrométrica, la cual es recogida por una óptica que, con ayuda de un software, la interpreta y define los componentes presentes en la muestra. La espectroscopia Raman se basa en el examen de la energía dispersada por un material. Al incidir sobre él un haz de luz monocromático, una pequeña porción de esa radiación es dispersa de forma inelástica, experimentando ligeros cambios de frecuencia que son característicos del material analizado independientemente de la frecuencia de la luz incidente. La espectroscopia de masas sirve para dilucidar estructuras químicas en base a la medición de la relación masa-carga de especies moleculares. Las determinaciones requieren de la generación de especies cargadas eléctricamente, lo cual se logra por diferentes metodologías como el impacto electrónico, el bombardeo de átomos rápidos y la generación de iones enlazados. La medición de la relación masa-carga nos permite conocer el peso molecular exacto de las muestras y es utilizada generalmente en la industria farmacéutica y de alimentos. La espectroscopia de fluorescencia analiza la fluorescencia de una muestra que fue previamente excitada por un haz de luz, generalmente luz ultravioleta. Las moléculas son excitadas mediante la absorción de una onda electromagnética desde su estado electrónico fundamental a uno de los diversos estados electrónicos excitados, lo que provoca la emisión del fotón. La resonancia magnética nuclear, comúnmente conocida como espectrometría RMN, es una técnica que utiliza las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos, los cuales, una vez excitados por radiofrecuencias, interactúan en el seno de un campo magnético y cambian su orientación. La interpretación de las variaciones de los diminutos campos magnéticos permite determinar diferentes compuestos presentes en una muestra. En cuanto a la historia, empezamos de 1452 a 1519 con Leonardo da Vinci en el momento de observar el fenómeno de la descomposición de la luz del Sol en un vaso con agua expuesto al Sol, siguiendo en 1666 con Newton descubriendo el espectro de la luz del Sol. En 1760 Lambert publica la ley de absorción y en 1859 Kirchhoff y Eberhard descubren que las líneas espectrales son únicas para cada elemento. En 1861, William Crookes descubre el elemento talio usando el método de análisis espectral. En 1863, Ferdinand y Theodor Reich descubren el elemento indio por el método de análisis espectral. En el año de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. En 1909, Albert Einstein descubre el efecto fotoeléctrico. En 1912, Max von Leucht sugiere el uso de cristales para difractar rayos X. Frederick y Kipping aplican la sugerencia de Lau y difractan rayos X en una placa de zinc.
En 1940 a 1942, Armonville desarrolló el espectrofotómetro UV visible e inicia un proyecto para el espectrómetro infrarrojo. En 1947, George Weber publica su tesis de doctorado Fluorescencia de riboflavina, tiafluorasa y sustancias relacionadas, trabajo pionero en la aplicación de la espectroscopía de fluorescencia de las ciencias biológicas. En el año de 1955, el espectroscopista australiano Alan Weiss desarrolla el espectroscópico de absorción atómica. En 1956 se comercializa el primer espectrómetro de emisión óptica de vacío. En el año de 1962, primeros analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X. En el año de 1968, John Christ Laver Stanley producen el primer programa de ordenador para cálculos de parámetros fundamentales en la fluorescencia de rayos X. En el año de 1972 se comercializa el primer espectroscópico de emisión óptica de chispa de arco por Hitler. Utiliza fibra óptica para transportar la emisión de zona de análisis y se comercializa el espectrofotómetro de fluorescencia atómica con excitador de flama. En el año de 1979, Sir Geoffrey Hounsfield inventó la tomografía computarizada. En 1980 se reportan los primeros trabajos con espectrofotometría utilizando plasma de acoplamiento con fuentes elementales de espectrofotometría de masas de iones. En 1981, Siegbach recibe el Nobel por el desarrollo de la espectroscopía de electrón de alta resolución y se comercializan los espectrómetros de fluorescencia atómica por plasma de acoplamiento inductivo. En 1988, el primer espectrómetro de emisión óptica disponible en el mercado con capacidad espectroscópica resuelto en el tiempo real. En el año de 1995 se desarrollan espectrómetros de masa de acoplamiento inductivo de baja potencia. En el año 2000 se desarrolla un tubo de rayos X miniatura de baja potencia. En el año 2002, científicos de Italia y Reino Unido fabricaron el primer modelo de láser de baja potencia de estado sólido, útil en la visualización de imágenes médicas. En el año 2009 se desarrolla un detector UV para medir las concentraciones de cristales de ADN en muestras orgánicas por Elliott Scientific. En cuanto a la actualidad, en el 2001, las primeras aplicaciones espectrométricas de la industria agrícola con un estudio de vialidad de semillas genéticas modificadas usando espectrometría de rayos X. En el año 2014 se investiga sobre la detección de imágenes vía nanomarcadores fluorescentes como herramientas de detección para problemas de salud. En el 2015, Bruker desarrolla un sistema de emisión detección espectroscópica de heces moleculares para el tejido orgánico vivo. En el año 2015, nuevas tecnologías emanadas de CERN con espectroscopía de hadrones se están desarrollando para el tratamiento del cáncer. En el 2015 también se comercializó el primer espectrómetro multielemento de alta velocidad para un agua potable capaz de detectar muestras a nivel de trazas. En el año 2015 se desarrolla el primer espectrómetro de fluorescencia de energía dispersa de rayos X portable por Spectro Analyzer. Desarrollos futuros. Las empresas están centrando sus desarrollos tecnológicos en función de las necesidades del mercado. Por ejemplo, para los casos del área de la salud, la importancia de la detención del nivel de dispositivos médicos y pruebas clínicas es fundamental para garantizar el buen tratamiento que finalice en la cura del paciente. El uso del equipo de alta tecnología, que permite interpretar fases de diagnóstico y tratamiento viendo literalmente el interior del cuerpo humano, utiliza de manera creciente y sostenida tecnología espectroscópica. El impulso de estas tecnologías tiene su foco de desarrollo en la actualidad, al menos en parte en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares CERN, donde su experimento más sobresaliente, el LHC, Gran Colisionador de Hadrones. Por ejemplo, los investigadores del Instituto de Investigación de Biomédica del Bill Beach y del Instituto de Ciencias Fotonáuticas de la Universidad de Berlín han desarrollado una herramienta de diagnóstico para identificar metástasis en el cáncer de mama utilizando espectroscopía Raman. Conclusión: si la materia puede ser excitada para que la misma emita una radiación muy pequeña inclusive, pero suficientemente fuerte como para ser detectada, entonces esa radiación debe de ser capaz de describirnos qué sucede con la materia y cuál es su comportamiento. Desarrollar las tecnologías que permitan detectar espectros de radiación desde los cuerpos celestes, composición y características de las nebulosas, galaxias, soles y planetas, hasta las moléculas en transición y formación, metabolismo de carbohidratos, traducción y flujo de señales químicas a nivel celular, como parte de los procesos fisiológicos en los seres vivos. Es uno de los fines en donde la espectroscopia está centrando sus esfuerzos.